Este vídeo ha sido patrocinado por Surfshark. Más en un momento. No me digáis que no, parece que fue hace ya 1000 años cuando los helicópteros de Estados Unidos sobrevolaron Caracas y se llevaron a Nicolás Maduro. Y es que con todo lo que ha pasado en este tiempo en Irán y en Cuba, la sensación es que fue hace ya muchísimo tiempo cuando vimos al gorila jefe engrilleteado y con pijama de preso bajar de un helicóptero en Nueva York. Pero sin embargo, lo cierto es que solo han pasado poco más de 100 días. Porque sí, hace nada que se cumplieron los primeros 100 días del nuevo gobierno neochavista de Delcy Rodríguez. Y la gran pregunta es, ¿hacia dónde se está dirigiendo realmente Venezuela? ¿Qué parte de verdad y qué parte de mito hay en los supuestos logros de este régimen de los Rodríguez y compañía? Pues bien, amigos, amigas, mucha atención a todo lo que os vamos a contar en este vídeo. Venezuela entra en una nueva etapa con reglas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos. Abrimos nuestras puertas al mundo con la certeza de que podemos avanzar sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos. Hemos vuelto al escenario internacional. Cientos de empresas han mostrado interés en invertir en el país. Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa. Bueno, ya lo veis, a Delcy le encanta inflarse y vender una especie de nueva Venezuela. Pero, ¿qué hay de verdad y qué hay de propaganda en este mensaje? Pues a ver, para empezar hay ciertas cosas que son innegables, aunque la verdad, tampoco os voy a engañar, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido todo esto de otra manera. Maduro y su mujer Cilia están en una cárcel de máxima seguridad y fuera del poder. Eso es bueno. Ya era hora de verles así pagando sus muchísimos crímenes. Sin embargo, la contrapartida ha sido esta. El régimen venezolano está consolidando rápidamente su poder. La oposición democrática queda marginada. El tiempo va pasando y el régimen chavista sigue bien asentado en Venezuela. De hecho, incluso se está legitimando en cierto modo internacionalmente, pese a no tener una hoja de ruta, ni fechas, ni tiempos claros para una transición democrática. Bueno, es que de hecho Delcy se hizo con el poder con el título de presidenta encargada porque era básicamente la vicepresidenta de Nicolás Maduro, incurriendo en lo que la Constitución considera como una falta temporal. Algo así como un periodo en el que el presidente no puede ejercer sus funciones, pero que se espera que pueda volver a hacerlo en el corto o medio plazo. Ahora bien, evidentemente, Maduro no va a volver a ser presidente ni en sus mejores sueños. Y el problema, amigos, es que esta falta temporal solo dura 90 días, que son prorrogables por otros 90 días con la aprobación de la Asamblea Nacional. Y sabéis que aquí es donde llegamos a la primera cosa extraña en toda esta historia. El plazo inicial ya ha expirado y el Parlamento ha guardado silencio. Es decir, no se ha votado la prórroga de la falta temporal, pero sin embargo Delcy sigue siendo la presidenta encargada, un título asimismo inventado por la Corte Suprema. En otras palabras, que esta es la primera cuestión que nos muestra claramente cómo la nueva cúpula se está saltando sus propias leyes una vez más. Vamos, que hay cosas que no han cambiado. A ver, por supuesto, creo que esto no nos extraña a ninguno. Es exactamente lo que esperamos de estos tipos, que usurpen el poder tal y como lo están haciendo. Porque si se cumplieran los plazos previstos, insisto, en su propia constitución bolivariana, dadas las circunstancias existentes, tendrían que declarar la falta absoluta de Maduro y convocar elecciones presidenciales en un mes. Pero con el silencio de la Asamblea, los plazos se rompen y quedan simplemente suspendidos de forma indefinida. Bien, como os digo, esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta y que llama mucho la atención. Y es que con el auspicio de Estados Unidos, Delcy y compañía están ahora mismo ocupando el poder sin ningún tipo de horizonte claro. Pero esto ni siquiera es lo peor. La situación política, amigos, ahora que se cumplen los primeros 100 días es todavía más surrealista. Y por eso hemos querido preparar este vídeo para contaros todo lo que está pasando. Pero antes te lanzo una pregunta. ¿Nunca te has planteado si realmente es seguro abrir sesión en ciertas webs, como por ejemplo la de tu banco, cuando estás conectado a una red wifi pública? Y a ver, es normal ese miedo, todos lo tenemos. Al final, conectarte a un wifi público, como el de un aeropuerto o una cafetería, es prácticamente como abrir una ventana directa al interior de tu ordenador. Muchas veces ni siquiera puedes saber si la red a la que estás conectado es legítima, porque muchos hackers incluso crean redes wifi falsas. Pues bien, para terminar con el miedo, para blindar tu conexión y evitar sustos, está Surfshark VPN, el patrocinador de este vídeo. Con Surfshark toda tu conexión se cifra de extremo a extremo, es decir, que aunque alguien intentara interceptar lo que estás haciendo, no podría leer absolutamente nada. Ni hackers, ni curiosos, vamos, es que
ni siquiera tu proveedor de internet. Y esto es clave porque cuando usas una red pública puede estar exponiéndose de todo: contraseñas, datos bancarios, correos electrónicos o incluso tu historial de navegación. Además, Surfshark incluye Clean Web, una herramienta que bloquea anuncios masivos, rastreadores y malware antes incluso de que lleguen a cargarse. Pero es que esto ni siquiera es todo. También podrás cambiar tu ubicación virtual y conectarte como si estuvieras en otro país. Y hay más de 100 países distintos a elegir. ¿Y para qué? Pues para acceder a contenido restringido o incluso encontrar mejores precios en vuelos, suscripciones o tiendas online con ofertas que varían por países. Y por si fuera poco, Surfshark también tiene un detector de correos fraudulentos con inteligencia artificial que identifica emails sospechosos directamente en Chrome o en Gmail. Yo llevo muchísimo tiempo usándolo y la verdad se nota muchísimo. Así que si quieres proteger tu información cuando te conectas fuera de casa, puedes probar Surfshark ahora con 4 meses extra gratis. Entra en surfshark.com/politic, acabado en K, y usa el código POLITIC para aprovechar esta ofertaza. Y si no te convence, que ya te digo no va a pasarte, tienes 30 días de garantía de reembolso. Te dejamos el enlace con el QR aquí en pantalla y abajo el link en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Bien, como os decía, Delcy está ejerciendo el poder subida a una especie de limbo legal y violando lo que marca la propia Constitución bolivariana. Pero esto ni siquiera es lo peor porque la cosa está tal que así. María Corina Machado salió de Venezuela para ir a recoger su novela noruega a principios de diciembre y el presidente electo Edmundo González lo hizo en septiembre del año pasado. Y desde entonces ninguno de los dos ha podido regresar al país. Es decir, en estos momentos la supuesta alternativa al chavismo continúa sin poder estar en Venezuela. Por otra parte, desde la extracción de Maduro, la nueva cúpula chavista se ha reformado a través de multitud de nombramientos y cambios ministeriales. Por poner solo algunos ejemplos, Vladimir Padrino ha dejado de dirigir el Ministerio de Defensa y se ha convertido en el nuevo ministro de Agricultura. A Alex Saab, testaferro de Maduro, se le retiró como ministro de Industria y Producción Nacional y el exfiscal general Tarek William Saab fue invitado a renunciar. Y como estos, multitud de figuras del régimen de Maduro han abandonado sus cargos o han sido degradados a puestos mucho menos prominentes. En la práctica, todos estos cambios han servido para consolidar el poder de los Rodríguez con el apoyo de Washington. Es, por así decirlo, una operación de limpieza total. De hecho, ya ni se acuerdan de mencionar a Maduro en muchos de sus discursos. Y amigos, por el camino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que os voy a contar, se ha convertido en una especie de padrino que básicamente se dedica a hablar a las mil maravillas de este nuevo esquema de poder en Caracas, mientras poco a poco va eliminando un montón de sanciones. Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela, como saben, estamos trabajando muy estrechamente. La relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es un 10. Han hecho un gran trabajo. Delcy ha hecho un trabajo muy bueno y la relación es sólida. Estados Unidos retira las sanciones a Delcy Rodríguez, dirigente de Venezuela. Y no solo eso, es que de hecho Delcy ha sido reconocida formalmente por Trump como la única jefa de Estado legítima de Venezuela. Lo que para entendernos quiere decir que para Estados Unidos, Edmundo y las elecciones del 2024 ya no cuentan. Incluso por el camino se han retirado todas las sanciones que recaían sobre la propia Delcy Rodríguez. Por ejemplo, se la ha retirado de la conocida como lista Clinton, una maniobra con la cual todos los activos de esta presidenta encargada bloqueados por Estados Unidos vuelven a estar a su plena disposición. Ya sabéis, toda una recompensa a la nueva amiga de la Casa Blanca. Y claro, la pregunta es, ¿todo esto a cambio de qué? ¿Cómo han sido los primeros 100 días del nuevo gobierno venezolano? ¿Estamos realmente ante el inicio de una transición? ¿O puede que los chavistas tengan otra cosa muy distinta en mente? Pues bien, amigos, amigas, justo esto es lo que vamos a ver a continuación con todo detalle, así que atentos. Cambio o supervivencia. Bien, lo primero que tenemos que tener claro, porque es evidente, es que en Venezuela se están produciendo cambios. Cambios que son mucho más tangibles en materia comercial y financiera que en materia política. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando, pero si se ha aprobado una ley de amnistía, pues bien, aquí es donde, por desgracia, tenemos que hablar de la primera de las grandes sombras en todo este proceso que estamos viendo en Venezuela. A ver, hay motivos de sobra para pensar que la idea del chavismo haciendo como
que se ponen en manos de Trump no es más que una estrategia para ganar tiempo y sortear el chaparrón. Es decir, una forma de intentar sobrevivir a toda costa. Ya sabéis, vender a Maduro a Washington y comerle la oreja a Trump. Ese es hoy por hoy el manual de supervivencia de este régimen. Y con la ley de amnistía tenemos un indicio bastante inquietante. Porque a ver, sobre el papel a cualquier ley se le puede poner evidentemente el nombre que más le gusta al gobernante de turno. Y por eso lo que tenemos que hacer es juzgar las cosas por los resultados y no por la propaganda. Y lo cierto es que hasta ahora, 2 meses después de su aprobación, la amnistía prácticamente no ha tenido mucho efecto. Según esta ley, algunas figuras contrarias al régimen pueden ser perdonadas por crímenes por los que nunca fueron condenados ante un poder judicial independiente y que en realidad nunca cometieron. De esta forma, algunos opositores han obtenido la permuta de penas logrando condenas más ligeras, pero siguen fuertemente controlados y sus actividades muy restringidas por el régimen. Y a otros, incluida la propia María Corina, se les sigue excluyendo de esta especie de absolución. Y por eso, ella y Edmundo todavía están fuera del país. Y es que la realidad es que el régimen sigue huyendo de la palabra libertad y todavía mantienen a casi medio millar de presos políticos, concretamente a unos 473 según las cifras del Foro Penal. Y por otro lado, la represión tampoco es que se haya relajado particularmente. Los colectivos desde luego siguen sembrando miedo en las calles y sigue sin haber espacio para el debate político en condiciones de igualdad, seguridad y pluralidad. Así que, en otras palabras, la llamada ley de amnistía, al menos por ahora, huele mucho más a propaganda y patada para adelante que a realidad. Y eso evidentemente es algo que tenemos que denunciar. Porque con una amnistía todavía irreal, con los Rodríguez saltándose los procesos constitucionales al mantener a Delcy en el poder y con el aparato represivo igual de activo, pues ¿qué queréis que os diga? Lógicamente saltan todas las red flags. Así que, como veis, pues en el campo político, por ahora, no hay muchos avances. Lo que más hemos visto han sido cambios de nombres precisamente para consolidar al grupo de los Rodríguez. En fin, veremos cuál termina siendo la reacción de Washington a esta parálisis, si es que realmente hay alguna reacción. Porque lo cierto es que para muchos analistas norteamericanos, digamos que para la Casa Blanca y para Marco Rubio, una vez obtenido su tanto político con la captura de Maduro y el cambio de gobierno, Venezuela quizá ya solo les interese con 2 objetivos, la parte económica y sobre todo Cuba. Es decir, conseguir que Caracas sea un acelerador de la caída del castrismo, que es básicamente lo que ya está siendo. Os hemos hablado de ello en varios vídeos aquí en VisualPolitik. Y de hecho, fijaos en esto. Delcy Rodríguez va por la toma del poder judicial en Venezuela. Delcy acaba de anunciar una consulta para reformar el sistema judicial en el país. ¿Con qué objetivo? Pues la idea del gobierno parece que pasa por quitar magistrados nombrados durante la etapa de Maduro para poner a otros más afines a sus nuevos intereses. Y, a ver, aquí hay debate. Los más optimistas piensan que quitar a los maduristas del sistema judicial podría allanar el camino a una mayor limpieza y transparencia en el poder judicial. Pero por otra parte, para los más pesimistas que, a ver, hoy por hoy siguen siendo la inmensa mayoría, creen que se puede tratar más bien de otro paso adicional en la consolidación de esta especie de nochavismo que ha tomado las riendas del país. En cualquier caso, es cuestión de pocos meses que todo esto que os estamos contando se aclare y entonces quedarán claras las intenciones reales de Washington. Si sigue sin haber una hoja de ruta clara hacia la transición y una fecha para que haya unas elecciones que permitan sacar al chavismo del poder, la cosa no pintará nada bien. Pero eso sí, con todo, como os adelantábamos antes, en el campo económico la cosa sí está siendo bastante diferente. A ver, hay algo innegable y es que el régimen, con la guía de Estados Unidos, ha llevado a cabo varias reformas legales, entre las que destacan 2, la de la ley de hidrocarburos y la de la ley de minas. El objetivo, reinsertar a Caracas en el mercado energético y económico mundial. ¿Cómo lo pretenden hacer? Pues permitiendo un mayor papel de las empresas privadas en la economía y otorgándoles más seguridad jurídica. A ver, los avances todavía son muy tímidos, pero los hay. Y noticias como esta son buena prueba de ello, fijaos. La española Repsol recupera el control de las operaciones petroleras venezolanas. El acuerdo con el gobierno del país sudamericano incluye un sistema de pago garantizado y un plan para triplicar la producción. Y es que, a ver, gracias a la reforma de la ley de hidrocarburos, las petroleras privadas extranjeras pueden ahora asumir la gestión técnica y operativa de las explotaciones, algo que antes estaba reservado completamente a PDVSA. Ahora, incluso los casos en los que haya empresas mixtas, es decir, asociaciones entre empresas privadas y PDVSA, los socios minoritarios privados podrán hacerse con el control de las operaciones. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues fijaos.
Ahora, las empresas privadas pueden ejecutar su propio plan de negocios sin necesitar el visto bueno de la estructura estatal. También pueden aplicar sus propios manuales de contratación. Por ejemplo, para contratar a proveedores, pueden comercializar directamente su producción y también gestionar el flujo de caja sin que éste tenga que pasar por PDVSA. Para que os hagáis una idea, a día de hoy Venezuela produce 1 millón de barriles por año y el objetivo para este 2026 es conseguir aumentar la producción hasta los 1,3 millones. Todavía, por supuesto, muy lejos de los 3,5 millones de barriles que llegaron a producir en los años 90. Pero, aunque sea insuficiente, evidentemente esta reforma es un primer paso y por ahora ya ha servido para que algunas compañías se planteen volver al país. Y, por supuesto, aquí los altos precios del crudo están ayudando. Digamos que Delsi ha tenido un golpe de suerte. Porque, amigos, las exportaciones de crudo venezolano a puertos de Estados Unidos han crecido más de un 150% en marzo respecto al mes de diciembre, cuando todavía estaba Nicolás Maduro en el poder. Y con la ley de minas aprobada hace apenas unos días, se espera que pase algo muy parecido. Como ya os contamos en un reciente vídeo aquí en VisualPolitik, ahora se permitirá a las compañías extranjeras buscar y explotar minerales y que sean los tribunales internacionales quienes solucionen las posibles disputas que puedan producirse. Aunque eso sí, el Banco Central de Venezuela seguirá teniendo prioridad absoluta para la compra del oro y los minerales estratégicos que se extraigan en el país. Dicho esto, la cuestión es, a ver, ¿todo esto que hemos visto es suficiente para que la economía de Venezuela consiga despegar? Pues a ver, aquí voy a ser muy claro. No es suficiente para que el país consiga cambiar claramente de rumbo, pero sí que puede ser un primer paso para que mejore la situación si estas reformas se van ampliando con el paso del tiempo. Por ahora, las regulaciones y las condiciones para invertir en el país son algo mejores que antes de la caída de Maduro, y eso desde luego son buenas noticias. Claro que lo más importante de todo, aún más que darle más libertad a las empresas petroleras, es cómo Estados Unidos está respondiendo a todos estos cambios. Y aquí, amigos, me estoy refiriendo a cosas como esta. Estados Unidos suaviza las sanciones del Banco Central de Venezuela para impulsar la recuperación del petróleo. Ahora, y por primera vez en 7 años, Washington permite a las instituciones financieras hacer negocios con el Banco Central de Venezuela y con otros pequeños bancos del país, lo que le va a permitir al gobierno de Delsi hacer transacciones con bancos internacionales. Algo que resulta absolutamente crucial, porque básicamente estamos hablando de la reapertura del sistema financiero internacional para Venezuela, lo que evidentemente resulta imprescindible. Porque hasta ahora lo cierto es que por culpa de las sanciones, los bancos de la inmensa mayor parte del planeta han estado aplicando políticas súper restrictivas hacia todo lo que oliese a Venezuela. En muchos casos incluso yendo mucho más allá de lo que exigían las propias sanciones. Por ejemplo, bloqueaban o retrasaban las transferencias que tuvieran cualquier tipo de relación con Venezuela, simplemente para evitar cualquier posible riesgo legal o reputacional. Y ojo, porque en algunos casos se llega a tal extremo que solo hace falta que una calle se llame Caracas o Venezuela para que un banco te bloquee un pago en dólares a algún proveedor que esté situado en esa misma calle. Y esto, podéis creerme, os lo digo por experiencia propia. Pues bien, sea como sea, ahora podemos esperar que todo eso se termine, lo que por supuesto facilitará que los capitales puedan fluir con muchas menos restricciones, incluidas también las propias remesas. Evidentemente es un primer paso imprescindible para conseguir atraer inversiones al país, que es básicamente lo que más necesitan en este momento para modernizar su economía. Pues bien, amigos, amigas, por todo esto que os acabamos de contar, sí, consideramos que los cambios económicos, por lentos que estén siendo, están yendo mucho más rápido que los cambios políticos. Y a ver, eso tiene implicaciones positivas y negativas al mismo tiempo. Por un lado, es posible, esperable incluso, que los venezolanos empiecen a experimentar mejoras claras en sus condiciones de vida. Y eso, evidentemente, está muy bien. Pero, por otra parte, no está todavía nada claro que vayan a mejorar sus libertades políticas. De hecho, una mejora de la situación económica podría incluso servir como coartada para el régimen de los Rodríguez. Pero bien, sea como sea, la cuestión es que así han sido los 100 primeros días de Delsi en el poder. Y la pregunta es, ¿tú qué piensas? ¿Qué valoración haces de este periodo? ¿Creéis que Estados Unidos terminará forzando un proceso de transición o mirará para otro lado? Pues bien, dejadnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios. Y bueno, a ver qué es lo que pensáis sobre el futuro de Venezuela. Y antes, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, no olvides darnos un like y también suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Y muy importante, recuerda que solo por haber visto este vídeo, Surfshark VPN te regala 4 meses extra usando el código POLITIK o entrando en surfshark.com/politik. Te hemos dejado el enlace abajo en la descripción. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima.